Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El director ejecutivo de la Asamblea del Sistema de Educación Superior y rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador enviaron un comunicado que el gobierno nacional revise la decisión sobre el recorte a los presupuestos de las 32 universidades públicas del país. Son alrededor de $100 millones menos. En total, $98.210.190,78. Por ende, en el comunicado, les recuerdan que hay derechos garantizados en la Constitución e insisten en que se ocasionaría un gravísimo e irreparable daño a la educación nacional. El documento también señala que desde el 2015 no se ha incrementado los recursos presupuestarios a las instituciones del sistema de educación superior. Es más, en los presupuestos del 2019 y 2020, pese a los acuerdos establecidos con el Ministerio de Finanzas, se han realizado recortes a las rentas de varios centros educativos. Además, señala que con el recorte imposibilitaría el cumplimiento de los procesos institucionales y conduciría al desempleo de miles de docentes y personal en general. Pichincha Universal. Las 7:38. Fernando Ponce es rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Evidentemente, otro instituto universitario que se verá afectado por la reducción presupuestaria. Pero aquí lo que me parece importante, padre Fernando Ponce, es definir la importancia que tiene la educación en términos generales para un Estado, para un país, y sobre esa base determinar por qué es que ese presupuesto a la educación no puede ser topada, incluso por propia prohibición constitucional. En suma, bienvenido, ¿cómo está? Díganos en qué afecta entonces las medidas que se han adoptado a través del régimen. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes, buenos días a usted. Las medidas de los recortes afectan a varios sectores de la educación. En primer lugar, el Estado financia las públicas, como es obvio, y los recortes, como dice la Asamblea de Educación Superior, afecta en este caso al rubro salarios y a otros rubros de los docentes de las universidades públicas. Eso por un lado, es una reducción grande. Los recortes que se hacen a las universidades llamadas cofinanciadas, que no son, ya explico por qué no me gusta ese nombre, afectan en cambio a los estudiantes, porque el Estado da un monto anual a 8 universidades particulares para que con ese monto financiemos a estudiantes de escasos recursos. Y yo tengo aquí algunos datos. Eso equivale aproximadamente los dos recortes que ha habido a las universidades cofinanciadas en enero, 14.7 millones, y en mayo de 4.7 millones. Eso afectaría en total a 12.835 becas anuales. Supongamos que un estudiante recibe 2 becas por año. Eso quiere decir aproximadamente unos 6.400 estudiantes de escasos recursos que se verían afectados y se verán afectados, a no ser que paliemos la situación, por estos recortes a las universidades cofinanciadas. Es un número importante, ¿no? Justo cuando estamos procurando la democratización del saber, el acceso a la educación superior de estudiantes de escasos recursos. Entonces, fundamentalmente va por un lado a docentes y por otro lado a profesores. Buenos días, padre Ponce, le saluda Licenia Espinel. ¿Cómo miran Buenos ustedes, días, como rectores, esta actitud que ha tenido el ministro de Finanzas de no comparecer a explicar algo que es muy sencillo de explicar? La Constitución dice una cosa y con la decisión que han adoptado en las últimas horas respecto al tema de las universidades, tanto públicas como cofinanciadas, se está incumpliendo la Constitución. Él tenía que acudir ayer virtualmente a la Asamblea a explicar esta situación y finalmente no lo ha hecho, ni siquiera ha tenido la delicadeza de enviar una comunicación excusándose para no asistir. ¿Cómo miran ustedes esta actitud, tomando en cuenta que tenían allí la posibilidad de conversar con él, de explicarle cuál es la gravedad de la situación que ustedes van a enfrentar, ustedes y el resto de universidades, por este tipo de decisiones? sí.
Ahí yo recuerdo algún compañero jesuita, un rector de otra universidad, un viejo sabio, me decía, cuando las cosas llegan al punto de la discusión legal, es que ya se han deteriorado bastante. Yo creo que hubiera sido interesante una conversación cordial entre el ministro, los asambleístas, rectores, dirigentes estudiantiles, asociaciones de profesores, que estábamos todos a las expectativas de escuchar las explicaciones, no directamente de quien las produce, de quien toma las medidas o ejecuta las medidas. Entonces, eso era lo ideal. Ahora, no, como no hay ningún comunicado, ninguna excusa, no se sabe, los asambleístas, que son los que invitaron, no saben por qué no fue. Yo he estado en 2 o 3 asambleas, y en las anteriores, yo hasta ahora veo unos 5 funcionarios públicos que han sido invitados y que no han asistido. De esos 5, hay 3 se han excusado. En las dos escenarios que he visto, 3 se han excusado con una carta explicando por qué no pueden ir, y perfectamente los asambleístas han reaccionado bien, han entendido y han dicho, bueno, aceptamos las excusas. Obviamente tengo que reconocer al secretario de la CENESID, Agustín Albán, tiene el COE Pichincha, se excusó en 2 ocasiones, y en 2 ocasiones los asambleístas dijeron, es entendible, comprensible, y listo. En otra ocasión se excusó otro funcionario público de una manera un poco arrogante y prepotente. Eso produjo el rechazo de los asambleístas. Y en este caso no hubo ni carta para explicar, ni carta, o sea, no hubo nada, no se sabe por qué no pudo asistir, no sé, o sea, aquí todo es especulación. Entonces eso hizo que me parece a mí, eso abonó en favor de una reacción así de la comisión. Es decir, si no favorecemos un diálogo cordial, sin tanto aparataje legal, que acuso, que mando, que denuncio, que envío, que juicio político, las cosas pueden fluir, pero lamentablemente eso no pasó, y mucha gente esperábamos conversar. Nadie había ido en plano de denuncia y demás, pero como no hay información de la parte del ministro de Finanzas, es imposible decir si estuvo bien, mal la no asistencia. De suyo sí fue una indelicadeza, por decirlo menos. Ahora, es necesario también un poco recuperar en términos históricos cuál ha sido la relación del Ministerio de Finanzas, de la CENESID inclusive, con las universidades durante este último periodo. Es decir, no es que los recortes se producen únicamente por el tema coronavirus, que es el argumento central para este último recorte, sino que ya existieron recortes anteriores que nunca fueron determinados sobre la base de un diálogo o de un común acuerdo entre las partes. Y esto, al parecer, es una práctica que pues de ninguna manera conviene pues a esta cordial relación que debería haber entre una institución como es la academia, de tanta importancia para el país, Padre Ponce. ¿Se han dado ese tipo de relaciones o sí han habido acercamientos que permitan que fluyan acuerdos para determinar las cuestiones de las asignaciones presupuestarias? Digamos, hemos conversado antes de yo me refiero a los 2 recortes últimos, ¿no? Al de enero y al de mayo. Respecto al de enero hemos conversado, nos explicaron suficientemente cuál era la postura de la CENESID, a qué se debía. Hemos protestado, hemos dicho que, por lo que acabo de mencionar, son estudiantes los que sufren. La universidad sí sufre en el sentido en que nosotros no dejamos a nadie en el aire. El estudiante que estaba becado por el Estado y que deja de ser becado por el Estado, igual nosotros lo ayudamos a terminar los estudios, ni modo que lo vamos a dejar ahí sin estudios, no lo vamos a sacar de la universidad. Entonces ponemos de nuestros propios recursos para cumplir un deber que antes lo había asumido el Estado. Entonces, en ese sentido sí afecta el presupuesto de las cofinanciadas, de las universidades cofinanciadas. Entonces hemos conversado para el de enero. Para este recorte de mayo se supo que venía un recorte. Temimos, porque si hubo algo para las universidades públicas, era lógico no digo ni entendible ni justificable, sino era lógico que también hubiera algo para las cofinanciadas. Y ya, más allá de escuchar un rumor, de una advertencia de que iba a ser algo fuerte, no hubo, que diría yo, ningún diálogo,
algún intento de escuchar cómo veríamos nosotros o de pensar con nosotros alguna solución para los, como le digo yo, son unos 12.835 becas, unos 6.400 estudiantes. Ahora las 8 cofinanciadas vamos a tener que financiarlos en una situación todavía crítica para nosotros. Es decir, si hubiéramos esperado un poquito más de acercamiento, sí. Rector Ponce, pero en todo caso, en ningún momento pensado en suspender estas becas por esta situación económica, ustedes van a buscar la manera de financiarlo por sus propios recursos. Sí, claro. Y eso es, el día de ayer, ayer creo que fue, tuvimos una reunión las universidades cofinanciadas y todas estamos en la disposición de que ya los estudiantes ya están en nuestras aulas, están estudiando con nosotros y vamos a buscar la manera de continuar financiándolos con los recursos que tengamos de otras fuentes, que son escasas. Finalmente, son estudiantes que financian a otros estudiantes, porque la universidad no genera, no tenemos un pozo de petróleo, aunque no me caería mal ahora un pozo de petróleo, aunque el precio esté bajando, subiendo y demás. Son finalmente estudiantes que pagan aranceles los que financian a estudiantes de escasos recursos cuando los fondos del Estado hacen falta. Pero eso estamos hablando de los estudiantes que ya tienen la beca. ¿Qué pasa con los que aspiraban a ingresar este nuevo periodo académico a la universidad y beneficiarse de este tipo de asistencia? Eso es un buen punto. En el caso de la universidad, nosotros hemos reducido esas becas a estudiantes de escasos recursos. Tenemos 5 categorías. Una es el precio, diríamos, que pagan lo que cuesta, y luego hay 4 descuentos. Vamos a ofrecer solamente descuentos que podamos financiar y ya no va a haber estudiantes de escasos recursos que puedan acceder a las becas que antes daba el Estado, porque no hay fondos estatales para los nuevos. Los que ya están continuarán. Sin duda es una situación terrible. Imagínese el daño, yo sé que no es su culpa, pero es un daño que lo termina pagando el estudiante que aspira a tener educación superior. Sí, sí, ajá. Pero el dinero no crece en los árboles, ¿no es cierto? O sea, no tenemos ni pozo de petróleo ni un árbol de dinero. Entonces tenemos que hacer mucho con lo poco que tenemos. A propósito, ¿cómo están enfrentando el tema de la dimensión virtual en la que nos encontramos sumidos todos los ecuatorianos? Porque evidentemente ustedes deben estar impartiendo cátedra a través de virtual, ¿no? A través de la línea virtual. ¿Cómo es la experiencia suya que pueda ser replicada o transmitida a fin de que otros establecimientos también puedan acogerla? Sería Voy a dar un ejemplo general de lo que nos está pasando. Imagínense que tenemos un sedán, no voy a decir ninguna marca, un magnífico sedán que va por la Panamericana y de pronto le toca entrar al campo, ¿no? Y atravesar el campo. No se puede convertir un sedán en un todoterreno inmediatamente. Y el hecho de que ahora le toque desempeñarse en un terreno escabroso no quiere decir que es de mala calidad. Simplemente fue diseñado para un tipo de terreno, ahora le toca pasar a otro. Lo que hemos hecho todas las universidades públicas particulares es hemos estado transformando un sedán en un todoterreno, sin parar la marcha y sin bajarnos del carro mientras conducimos. Esa ha sido la experiencia. Entonces no es un asunto, como algunos dicen, que estamos ofreciendo una educación de menor calidad. No, estábamos preparados por una situación y muchas estábamos haciendo la transición hacia la enseñanza virtual, pero lo que íbamos a conseguir en meses hemos tenido que hacerlo en semanas y de una forma forzada. Entonces, ahí hemos aprendido varias cosas, hemos tenido que capacitar a docentes y a estudiantes también. Los estudiantes no estaban preparados para un cambio tan brusco, ¿no? Entonces, esa es la situación así en general, ¿no? Es otro terreno para una educación que estaba pensada para la presencialidad. Pero dada la experiencia, perdón, Liz, dada la experiencia, ¿cuáles considera usted que deberían ser los estándares a implementarse o a aplicarse en esta modalidad de educación virtual? Que le puede servir a mucha gente que está intentando hacerlo. ¿Cuál sería? Una clave depende muchísimo más en el estudiante que en el profesor. Necesita más trabajo autónomo. El estudiante debe aprender a él estudiar más por su cuenta y el rol del profesor cambia un poco. En vez de ser
Alguien que imparte clases es un tutor que acompaña a un estudiante que aprende. Ese es, para mí es importantísimo. Las herramientas son meras herramientas. Se puede ser a través de una videoconferencia o puede ser con una guía que se envía, etc. Las herramientas son y deben ser de uso flexible. Uno puede inventar una, puede utilizar hasta el teléfono para guiar la enseñanza. Entonces, la clave está en el cambio de rol del estudiante, que se vuelve más alguien que realmente estudia y aprende, y en el cambio del rol del profesor, que es mucho más un tutor, un acompañante, etc. Y en la desmitificación un poco de las herramientas. Claro que hay que tener en buena calidad, digamos, hay que tener herramientas de buena calidad, etcétera, pero si no sabemos manejarlas sirve de poco. Y otro elemento importante en este cambio de la educación presencial a la virtual, creo yo, es dentro del cambio del rol del profesor, no creer que mediante la pantalla va a ser lo mismo que de manera presencial. Nos va a dar, antes daba una clase de 1 hora y podía ser entretenido de todos modos, ¿no? Más o menos. Pero ahora 1 hora en la pantalla ya no es tan entretenido. Entonces, esas cosas a los profesores nos cuesta asimilar. No es lo mismo. Rector Ponce, hace unos días las universidades o representantes de las universidades cofinanciadas presentaron a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento para este tipo de recortes decididos desde el gobierno central. ¿Qué les dijeron en la Corte Constitucional? ¿Qué esperan ustedes de este organismo que lamentablemente en los últimos días hemos visto que guarda silencio ante acciones que han buscado precisamente la defensa de los derechos humanos, entre ellos la educación, frente al manejo de esta crisis sanitaria? ¿Qué esperan ustedes de la Corte Constitucional una vez que han presentado este recurso, por un lado? Y por otro, este tipo de decisiones tomadas por el Ministerio de Finanzas y el gobierno central como tal, atenta la autonomía de las universidades, porque tanto las públicas como ustedes tenían su planificación para proyectos, para becas, para carreras, para profesores, y resulta que ahora ellos les van a tener que decir en dónde deben gastar y en dónde no pueden gastar. Digamos que es distinto. Hace poco hablábamos de los recortes, ¿no es cierto? Estaba previsto entregar tanto y nos recortaron, ya le digo, 14.7 en enero y 4.7 millones ahora en mayo, al conjunto de las 8 universidades. Esos son recortes. Lo que hemos presentado ante la Corte Constitucional es una acción de incumplimiento por retrasos, antes de la crisis de la pandemia. Ya de octubre a diciembre del año pasado, el Ministerio de Finanzas se había atrasado en la entrega de 18 millones de dólares a las cofinanciadas. 18 millones. No es ningún chiste. Y de enero a abril de este año, del dinero del presupuesto recortado, se ha atrasado en 19.2. O sea, en total hay un retraso de 37.2 millones hasta abril. Hasta enero, febrero, marzo, abril, sí, hasta abril. Pero esto ya se reclamó el mes de febrero. El 11 de febrero, las 8 universidades escribimos al ministro de Economía y Finanzas una explicación, un reclamo diciéndoles, miren, la LOES, el artículo 22 y el artículo 33 dicen no se puede retrasar las asignaciones, no puede haber retrasos, y eso está amparado también por la Constitución. Pero como no hubo respuesta, y utilizando el derecho que nos asiste, las universidades cofinanciadas presentamos ante la Corte exactamente eso, ¿no? ¿Cómo diría yo en términos jurídicos? No sé, pero yo diría un reclamo por no haber cumplido lo que manda la ley, a lo cual tenemos todo el derecho al reclamo, digo. Entonces, esto es respecto a los atrasos que vienen desde octubre, que suman, ya le digo, unos 37.2 millones. Coincidió en este momento con el recorte, pero son dos temas diferentes. Efectivamente, y eso sí, tanto para las públicas como para las cofinanciadas, los recortes, retrasos afectan la autonomía, en el sentido en que tenemos menos recursos para movernos, ¿no es cierto? Tenemos menos posibilidad de hacer lo que a nosotros nos parece que es justo y correcto en la educación superior, y eso es una afectación a la autonomía. Ahora, los detractores del presupuesto que se asigna a las universidades dicen que se invierte mucho de estos recursos en gasto corriente, es decir, en el pago de docentes, en el pago de sueldos y salarios. No sé si esto suceda en la universidad privada o cofinanciada, porque esos recursos, como usted nos explica, el rector,
están más bien destinados a cuestión becas, cuestión estudiantil. Pero a nivel de universidades públicas, en efecto, sucede aquello y se cuestiona inclusive que los sueldos, por ejemplo, de los rectores superen los $6,000, que inclusive están casi al nivel o superior al del propio presidente de la República. En el análisis de esta situación, ¿es justificada el argumento de que esos recursos están demasiados para pagar sueldos a académicos, a especializados? ¿O no? A ver, se puede hablar, la pregunta se puede dividir en dos partes, ¿no? Una sobre el problema y la otra sobre la solución. El problema bien puede ser el uso de los recursos, cómo los recursos se están utilizando en las universidades públicas. Yo sobre eso no voy a decir nada, no tengo que hacer ningún juicio, ni debo, ni quiero, porque no conozco a detalle el mundo y mucho menos los presupuestos de las universidades públicas, ni muchísimo menos los principios con los cuales se rigen todas o cada una de ellas. Sin embargo, en el argumento justo de los detractores está en que hay excesivo gasto, etcétera, etcétera. Digamos, dejando aparte si es correcto o no, eso no quiere decir que la solución sea atentar a la Constitución. La Constitución nos pone un marco referencial para actuar. Entonces nos dice, muy bien, usted, gobierno, resuelva los problemas dentro de este marco, y por eso hay posiciones con cierta idea de las políticas públicas, hay otras que utilizan otro conjunto de políticas públicas, pero tanto unas como otras, tanto un gobierno como otro, un ministro como otro, tiene que moverse en lo que dice la Constitución. Y eso es lo que entiendo yo, las públicas están reclamando, y ciertamente el directorio de la Asamblea de Educación Superior estamos reclamando. Deben encontrarse soluciones a los problemas que existen, deben hacerse diagnósticos, de eso no hay ninguna duda, pero dentro de un marco, porque yo no creo que para solucionar algo tengamos que ir contra lo que manda la Constitución. Imagínense a dónde iríamos a parar con eso. Digamos, yo sí me imagino, pero no quiero imaginarme más. Rector, ¿han tenido en las últimas horas acercamientos con el señor Agustín Albán, el secretario de Educación Superior, un poco para tratar de encontrar una solución a este tema? Entiendo, sí. Yo he estado escribiéndome hace un par de días, sé que hay interés en conversar, tanto del señor Albán como de los otros funcionarios. Hay una preocupación, pero yo también creo que esto ya rebasa las buenas intenciones personales. Es decir, yo quiero decir algo aquí que vale para esto y para un montón de casos. La pandemia nos ha colocado en una situación muy curiosa, donde no hay culpables, pero sí hay responsables. El único culpable aquí sería ese bicho microscópico, si pudiéramos decir quién es el culpable de todo eso. Realmente no podemos. Generalmente buscamos al culpable para responsabilizarlo. Aquí no podemos responsabilizar a algo que ni siquiera es un ser vivo. Sin embargo, sí todos somos responsables. El Estado, los estudiantes, los profesores, las autoridades. Y es precisamente ahí donde podemos ejercer nuestras responsabilidades conversando. Pero yo creo que todavía se puede mejorar más el nivel de conversación. Y sin vernos como culpables. O sea, todos estamos afectados. Cuando a mí me dicen estudiantes, me reclaman, tiene que hacer algo porque estamos afectados nosotros y nuestras familias. Bueno, yo digo, ¿y quién no está afectado por la situación? Entonces, esa es yo creo que una buena manera de expresar lo que yo siento en este momento. O sea, no se trata ahora de culpabilizarnos unos a otros, sino de encontrar cómo compartimos juntos las responsabilidades y nos ayudamos en esto. Muchísimas gracias, padre, por su información, por los comentarios que nos ha dado esta mañana respecto a la situación de la Universidad Católica. Esperemos que esto tenga una solución para que no se perjudique a los estudiantes, sobre todo a los que se benefician de las becas, que es muy importante ahora que en una crisis económica como lo que vamos a tener que enfrentar post-coronavirus, pues imagínense, limita muchísimo el acceso a la educación en todo nivel y mucho más a la educación superior. Muchas gracias a ustedes. En Punto Noticias, la noticia vive.